Hola, les voy a hablar sobre una resolución, no una ley, sino una resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo de la Unión Europea. Y es muy relevante porque esta resolución no es vinculante para los Estados miembros, pero sí es un punto, podríamos decir, anterior, antes de que se empiecen a conformar leyes y distintas normativas en la Unión Europea relativas a este hecho. Y tiene que ver con la resolución que básicamente dijo que está al mismo nivel el comunismo con el nacionalsocialismo, es decir, con el nazismo, que lo va a llamar nacionalsocialismo porque eso es lo que realmente es el nombre, y nazismo sería una abreviación. Y llegando a esto, básicamente esta resolución dice lo siguiente: que ambos son regímenes colectivistas que han causado la muerte de millones de personas, autoritarios, antidemocráticos y muy peligrosos para las libertades individuales y los derechos humanos de las personas, y por lo mismo empuja a todos los Estados miembros de la Unión Europea y Estados asociados que dentro de sus sistemas educativos se enseñe el nazismo y el comunismo de manera conjunta como sistemas totalitarios que han sido negativos para la población y que van en contra de los derechos humanos, y que se muestren sus crímenes en ambos regímenes. Pero también se empuja a algo que me parece muy interesante, que es el hecho de que se juzgue a los que fueron cómplices de estos gobiernos comunistas de la misma manera que se juzgó a aquellos que fueron cómplices del nazismo y del fascismo. Entonces, en consecuencia, esto significaría, si se comienza a aplicar, que empezarían a hacerse juicios a aquellos que hayan sido parte de gobiernos comunistas, ya sea por la policía secreta, aquellos que hayan participado de manera administrativa en abusos de derechos humanos, también aquellos que hayan estado en las Fuerzas Armadas y hayan cometido crímenes, etcétera, que es una cantidad bastante grande de personas, porque recordemos que la Unión Soviética cayó en el año 1991 y los países de la esfera soviética también hasta esas fechas duraron sus regímenes, y por lo mismo hay numerosas personas de distintas edades que han tenido una relación más cercana o menos cercana, directa o indirecta, con la administración y control que hubo en esos gobiernos, y en consecuencia probablemente la cantidad de personas que puedan ser juzgadas por esto es muy alta. Y eso me parece, dentro de todo, yo diría bastante positivo, porque yo creo que se debe juzgar a aquellos que cometen crímenes, y los derechos humanos yo no lo veo como algo que da simplemente el Estado y que está bien o mal algo simplemente porque el Estado lo da, sino que los derechos humanos son pocos, pero son aquellos que son inherentes al ser humano, que incluso sin ningún Estado, que incluso en el estado de la naturaleza, están presentes para las personas. Y en consecuencia, cosas como la vida no es que tengan un valor porque un Estado te dice que esto tiene valor, no es porque el gobierno dice que la vida tiene valor, que la tiene, sino porque eso es algo que a partir del derecho natural, a partir de la razón, podemos llegar a la conclusión que es algo inherente al ser humano y por lo tanto tiene un valor intrínseco en sí. Y por lo mismo creo que está bien que se juzgue a las personas que hayan cometido estos crímenes en contra de los derechos humanos, y nuevamente entendiendo los derechos humanos como aquellos que son derechos humanos del derecho natural, y que espero que se lleve a esta resolución, aunque probablemente en la práctica lo que ocurra es que haya mucha oposición de partidos de izquierda en distintos países, ya sea porque tienen representantes que son parte del Partido Comunista, o está la alternativa, que me parece más razonable, que haya partidos que no son propiamente tal comunistas, pero que tienen simpatías muy grandes con el comunismo y por lo tanto no lo quieran hacer. Dar el ejemplo de Podemos, Pablo Iglesias en España, en que probablemente esta resolución de la Unión Europea no la van a querer cumplir y van a tratar de argumentar que no se tienen que juzgar a aquellos que hayan estado asociados a el comunismo, y por lo mismo esto probablemente sea la antesala de normativas en la Unión Europea que busquen prohibir a los partidos comunistas de manera generalizada, de la misma manera que se ha hecho con partidos de tendencia nacional socialista o fascista. Que dentro de todo yo no estoy de acuerdo con prohibir partidos políticos, pero sí me parece completamente razonable y justo que se termine juzgando a aquellos que hayan hecho crimen en contra de estos derechos humanos, y también que en los sistemas educativos de los distintos países se enseñen los sistemas que se aplicaron y las consecuencias negativas que tuvieron para la dignidad y también para la vida de las personas. Y esto tiene mucho sentido porque han sido ambos sistemas de carácter colectivista que tienen en común, que son ambos sistemas bastante colectivistas que desprecian al individuo y ponen a un colectivo en sobre de él. Por un lado tenemos al comunismo que pone a lo de la lucha de clases y la clase obrera por sobre las otras grupos de personas, viendo todo eso como un colectivo que desprecia al individuo y está dispuesto a sacrificar a los individuos en favor de ese colectivo, como ocurrió numerosas veces en la Unión Soviética.
Y por otro lado tenemos los regímenes fascistas y nacionalsocialistas en particular, donde se va un valor mucho más fuerte de lo que sería el colectivo de la nación y el Estado en particular. Para citar a Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y en este caso se habla más del nazismo, que tiene una vertiente mucho más horrorosa, podríamos decir, porque además de esto de autoritarismo y control de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, en el nacionalsocialismo alemán se agrega una vertiente racial y por lo tanto de ahí vinieron también muchas de las atrocidades que más allá de un control autoritario también tenía una vertiente de pureza racial y una sociedad que buscaba preservar a este colectivo que sería la raza aria, o podríamos decir el ideal del alemán, que también, aunque sea por razones distintas, se justifica en esa misma lógica de fondo que comparte el fascismo, el nacionalsocialismo, el comunismo y en realidad cualquier colectivismo, de poner a un colectivo, por las razones que sea, por sobre la voluntad y por sobre la dignidad de los individuos particulares que conforman parte de esos colectivos o de otros grupos de personas. Entonces los individuos pasan a ser secundarios y pasar por encima de ellos es algo irrelevante para estas ideologías con tal de preservar este ideal algo abstracto de su colectivo, ya sea uno u otro. Y eso ha causado que en los últimos 100 años mueran aproximadamente 100 millones de personas asociadas al comunismo, aunque repito que estas cifras no necesariamente son exactas porque son estimaciones. En muchos casos hay cifras exactas de los que han sido asesinados por el comunismo, pero con respecto a distintos países es difícil saberlo. Por ejemplo, está el caso de China, donde han muerto millones, decenas de millones de personas, pero es difícil saber el número exacto que murieron bajo y siguen muriendo bajo el régimen comunista chino, porque el Partido Comunista Chino no quiere revelar la información asociada a estas muertes. Entonces, mucho de los números que se otorgan para determinar esto son estimaciones y es muy posible, yo diría altamente probable, que estos números sean mucho más altos. Además que en estos 100 millones que se menciona normalmente, era una estimación que se hizo hasta el año 1998. Y recordemos que todavía hay regímenes comunistas en China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y hay numerosas guerrillas comunistas todavía en África. Así que probablemente este número sea más alto porque han muerto nuevas personas que no sabemos el número exacto, y también puede que incluso si lo estimamos hasta 1998, que es las estimaciones que se dan de 100 millones, probablemente también sea un número más alto, porque no hay números exactos de las muertes que han habido asociadas al comunismo en China, porque su gobierno oculta los datos por ser el Partido Comunista Chino, y también no hay números exactos con otros países como Cuba o Vietnam, donde también gobierna el Partido Comunista. Y por otro lado tenemos el caso del nacionalsocialismo, del nazismo, donde han muerto numerosas personas, no son 6 millones los que murieron en el Holocausto, son más, nada más que son 6 millones el número de judíos que se dice que ha muerto, pero han muerto muchas más personas de otros grupos también. Se estima que asociado al Holocausto habría muerto el número más bajo que he escuchado, 11 millones de personas, y el número más alto que se está diciendo es 20 millones, de acuerdo a distintos estudios que se ha hecho. Nuevamente no hay números exactos para saber cuántas personas han muerto, pero hay un rango entre 10, 11 millones hasta 20 millones de personas que habrían muerto, de los cuales entre 5 y 6 millones habrían sido judíos que fueron exterminados, y otros grupos que fueron también atacados con bastante fuerza fueron los homosexuales, los gitanos, minorías culturales como los eslavos, los polacos, también numerosos franceses. Hubo numerosas religiones que fueron atacadas, no solo el judaísmo, sino que también los testigos de Jehová sufrieron persecución, ramas minoritarias del cristianismo que se opusieron el nacionalsocialismo, y también un número bastante alto de sacerdotes que fueron purgados en el régimen nazi por oponerse por temas religiosos a lo que era el nacionalsocialismo, algunos de la Iglesia Católica, otros protestantes y otras de denominaciones distintas, al igual que un número no menor de personas con discapacidades, enfermedades mentales o alguna deficiencia que se estimó que era deficiencia por el gobierno que estuvo en su momento en Alemania, y eso descontando también los millones que murieron que eran prisioneros de guerra, en el caso de los soviéticos y de los aliados, que también fueron exterminados. Entonces un número también bastante alto de personas que ha muerto. Ahora, hay que dejar claro que es mucho menor que el del comunismo, aunque también hay que recordar que esto número de personas que murieron fueron una cantidad de tiempo mucho menor que aquellos que murieron en el tiempo del comunismo. Pero ambos son ideologías colectivistas que han matado millones de personas, más allá del número exacto que haya matado una u otra. Entonces me parece tan solo lógico que se condene a ambos colectivismos, que se enseñe en los centros de educación de distintos países, tal como se está diciendo aquí en esta resolución, que ambas ideologías son colectivistas, autoritarias
y los efectos negativos que han tenido. Y por lo mismo me parece que este es un primer buen paso. Y probablemente, no todos los países, pero sí los de Europa Oriental, empiecen a adoptar estas medidas, incluso empiecen a hacer ilegal algunos partidos, porque ya, incluso sin esta resolución, países como Polonia, Hungría, Austria, tienen leyes contra el comunismo y muchas veces también contra el nacionalsocialismo y el fascismo por haber sufrido, digamos que de manera bastante dura, los estragos de ambas ideologías. Particularmente en Polonia y en los países bálticos esto se nota bastante. Así que probablemente Europa Oriental tome con bastante agrado estas resoluciones, y yo pienso que probablemente en Europa Occidental haya más problemas para hacer esto, porque hay mucha más fuerza de izquierdas que tienen simpatías al régimen soviético y particularmente hacia el comunismo. Pero me parece que es un buen primer paso dentro de todo. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.